¿Y si te dijera que gran parte de las decisiones que tomas cada día no nacen realmente de ti, sino del miedo invisible a lo que otros puedan pensar? Desde que somos pequeños aprendemos a observar miradas, a interpretar silencios, a adaptarnos para encajar y poco a poco vamos construyendo una identidad que no siempre refleja lo que somos, sino lo que creemos que los demás esperan de nosotros. En la sociedad española, donde la conexión social, la opinión del entorno y la pertenencia al grupo tienen un peso profundo, este fenómeno se intensifica de una manera sutil pero constante, convirtiéndose en una fuerza silenciosa que dirige comportamientos, elecciones y hasta emociones sin que apenas seamos conscientes de ello. Así, sin darnos cuenta, empezamos a vivir una vida condicionada, una vida donde cada paso pasa por el filtro del juicio ajeno, donde cada decisión se negocia internamente con ese miedo a no ser aceptado, a ser criticado o incluso rechazado. Y es aquí donde nace una de las mayores desconexiones del ser humano, la distancia entre lo que realmente siente y lo que finalmente muestra al mundo. Inspirados por reflexiones como las de Enric Corbera, podemos comenzar a comprender que este miedo no es algo externo, sino una construcción interna alimentada por creencias, experiencias pasadas y una necesidad profunda de amor y validación. Porque en el fondo no tememos el juicio en sí, sino la interpretación que hacemos de él, el significado que le damos, la historia que nos contamos cuando imaginamos que no somos suficientes. Y esa historia, repetida una y otra vez, se convierte en una verdad emocional que condiciona nuestra forma de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Por eso muchas personas callan cuando quieren hablar, aceptan cuando quieren hablar, aceptan cuando quieren rechazar, sonríen cuando quieren llorar y siguen caminos que no sienten como propios solo por evitar el conflicto o la desaprobación. Lo más curioso es que este mecanismo suele pasar desapercibido, porque está tan integrado en nuestra forma de vivir que lo confundimos con normalidad, con educación, incluso con madurez. Sin embargo, en lo más profundo, algo dentro de nosotros sabe que estamos renunciando a una parte esencial de nuestra autenticidad. Y esa renuncia, aunque silenciosa, tiene un precio emocional que con el tiempo empieza a manifestarse en forma de ansiedad, frustración o vacío. Porque vivir pendiente del juicio ajeno no solo limita nuestras acciones, sino que también debilita nuestra autoestima, haciéndonos depender constantemente de una aprobación que nunca es completamente estable ni suficiente. Aquí es donde comienza el verdadero viaje interior, el momento en el que dejamos de mirar hacia afuera en busca de validación y empezamos a cuestionar las creencias que sostienen ese miedo, abriendo la puerta a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de la libertad emocional que tanto anhelamos. Y es precisamente en ese momento cuando empiezas a cuestionar todo lo que dabas por hecho, cuando se abre una puerta que muchos temen cruzar, porque al hacerlo ya no puedes volver a mirar la vida de la misma manera. Ya no puedes seguir culpando al entorno ni justificando tus decisiones en función de lo que otros esperan de ti. Y es aquí donde aparece el verdadero reto, sostenerte a ti mismo sin la necesidad constante de aprobación externa. Porque cuando dejas de buscar validación, también desaparece esa falsa sensación de seguridad que te daba encajar y durante un tiempo puede surgir una sensación de vacío, de incertidumbre, incluso de soledad, como si hubieras perdido una parte de tu identidad. Pero en realidad lo que estás perdiendo es una máscara que llevabas tanto tiempo usando que habías olvidado que no eras tú. Este proceso, aunque incómodo, es profundamente transformador porque te obliga a mirarte con honestidad, a reconocer tus miedos, tus inseguridades y también tu enorme potencial para vivir desde un lugar más auténtico. En este punto, las enseñanzas que recuerdan a Enric Corbera cobran un sentido aún más profundo porque te invitan a comprender que la libertad emocional no se consigue cambiando a los demás ni evitando el juicio, sino cambiando la percepción que tienes sobre ti mismo y sobre lo que significa ser aceptado. Cuando comprendes que el juicio de los demás habla más de sus propias creencias que de tu valor como persona, algo dentro de ti comienza a relajarse. Deja de luchar, deja de resistirse y poco a poco empiezas a actuar desde un espacio más consciente, más libre, más alineado contigo. Ya no necesitas agradar a todos, ya no necesitas justificar cada decisión. Ya no necesitas esconder partes de ti para sentirte querido, porque empiezas a construir una relación contigo mismo basada en la aceptación, en el respeto y en la coherencia interna. Y aunque el entorno siga opinando, criticando o proyectando expectativas, tú ya no reaccionas de la misma forma porque has entendido que tu paz no depende de lo que otros piensen, sino de lo que tú decides creer sobre ti.
Este es el verdadero cambio, el punto de inflexión que transforma no solo tu manera de vivir, sino también tu forma de relacionarte con el mundo. Porque cuando dejas de actuar desde el miedo al juicio, empiezas a tomar decisiones más alineadas con tu esencia, más valientes, más auténticas. Y es entonces cuando descubres que la libertad que tanto buscabas fuera siempre estuvo dentro de ti, esperando a que dejaras de pedir permiso para ser quien realmente eres. If you are benefiting from our topics, please subscribe, like, and turn on the bell notification so you can see our new videos early. En algún punto del camino, casi sin darte cuenta, empiezas a notar que algo no encaja del todo, que a pesar de cumplir con lo que se espera de ti, de seguir las normas no escritas y de adaptarte constantemente a las expectativas sociales, hay una sensación interna que no desaparece. Una incomodidad silenciosa que se manifiesta en pequeños momentos de duda, en decisiones que te pesan más de lo normal, o en esa necesidad constante de preguntarte si estás haciendo lo correcto según los demás. En la sociedad española, donde la pertenencia al grupo, la opinión familiar y la percepción social tiene una influencia significativa, este tipo de conflicto interno se vuelve especialmente intenso, porque no solo se trata de lo que tú quieres, sino de lo que se supone que deberías querer para ser aceptado. Y es aquí donde comienza a gestarse una tensión invisible entre tu autenticidad y la imagen que proyectas, una tensión que poco a poco va generando un desgaste emocional difícil de ignorar. Inspirados en perspectivas como las de Enric Corbera, podemos entender que esta lucha no surge de la realidad externa, sino de la interpretación que hacemos de ella, de las creencias que hacemos aprendido sobre el amor, la aprobación y el valor personal. Porque cuando creces asociando el reconocimiento externo con tu valía, es lógico que desarrolles una dependencia emocional hacia la opinión de los demás, una dependencia que te lleva a medir cada paso, cada palabra y cada decisión en función del posible juicio ajeno. Sin embargo, lo que muchas veces no vemos es el precio que pagamos por vivir de esta manera. Un precio que no siempre es evidente al principio, pero que con el tiempo se manifiesta en forma de ansiedad, de inseguridad y de una desconexión progresiva contigo mismo. Y aquí es donde aparece algo aún más profundo, algo que suele permanecer oculto hasta que te detienes a observar con honestidad. El miedo no es solo a ser juzgado, sino a descubrir que has estado viviendo una vida que no te pertenece del todo. Esta idea puede resultar incómoda, incluso inquietante, porque implica cuestionar decisiones pasadas, relaciones, caminos profesionales y formas de actuar que dabas por válidas. Pero también encierra una oportunidad poderosa, porque cuando te permites ver esto sin huir, sin justificarlo y sin culparte, comienzas a recuperar una parte de ti que había quedado atrapada bajo capas de condicionamiento social. Y es precisamente en ese punto donde nace una pregunta que lo cambia todo, una pregunta que introduce una especie de suspense interno que no puedes ignorar fácilmente. Si dejaras de tener miedo al juicio de los demás, ¿seguirías viviendo la misma vida que estás viviendo ahora? Esa pregunta no busca una respuesta inmediata, sino abrir un espacio de reflexión profunda. Un espacio donde puedes empezar a diferenciar entre lo que haces por miedo y lo que realmente nace de tu esencia, acercándote poco a poco a una forma de vivir más consciente y auténtica.